Hoy retomamos el tema de la respiración, pero es que también vamos a tocar temas de neurociencia. Vamos a hablar de nuestro cerebro, especialmente de cognición, que es nuestra capacidad de aprender, nuestra forma de gestionar el aprendizaje, nuestra capacidad de retener información y modular nuestra memoria. Y también vamos a hablar de emociones, también ligadas al aprendizaje, porque nuestra memoria ya sabemos que retiene con mayor fuerza aquello que ha tenido un peso emocional relevante. Y es que debemos entender una vez más al ser humano como un sistema de sistemas, y esto significa que todo está conectado. Es decir, todo lo que hacemos, todos nuestros hábitos, todos nuestros pensamientos, todo lo que conlleva una acción por nuestra parte, tiene un efecto en nuestro sistema nervioso. Y por lo tanto, cuando decimos que el ser humano es un sistema de sistemas, podríamos imaginarnos a nosotros mismos como una empresa con sus diferentes departamentos y en la que obviamente cada departamento depende de su unión con los otros departamentos. Lo que quiero dar a entender aquí es que debemos dejar de entender al ser humano como una división de distintas partes y entenderlo como algo mucho más integral y mucho más holístico. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí es de la unión que existe entre la forma en la que respiramos y la forma en la que funcionan nuestros procesos cognitivos, los procesos de nuestro cerebro para aprender, para retener cosas en nuestra memoria y para que sus funciones sean realmente eficientes para alcanzar esa excelencia a la que a todos nos interesa llegar. Y la forma en la que respiramos es como un interruptor. Dependiendo de cómo respiremos, estaremos activando distintas funciones a nivel cerebral, bueno, a muchos otros niveles, pero hoy lo relevante es el cerebro, pero también según cómo respiremos estaremos poniendo trabas para que esas conexiones se den de una forma óptima. Entonces, la pregunta relevante de este podcast es si hay alguna forma de potenciar esas capacidades cognitivas a través de nuestro sistema respiratorio. Es decir, planteándola de otra forma, ¿hay alguna forma en mis patrones respiratorios que me sirva para ser más inteligente? Y aquí pues la respuesta es bastante previsible, sobre todo para la gente que me lleva siguiendo desde hace un tiempo o para la gente que sencillamente lleva investigando sobre temas de salud respiratoria o salud holística en general desde hace ya algún tiempo. Y es tan sencillo como respirar por la nariz y usar la boca para las funciones para las cuales está optimizada, es decir, para hablar y para comer. Y también añadir el tema de la frecuencia respiratoria, es decir, el número de respiraciones que hacemos durante un minuto tiene un peso relevante en nuestra capacidad de enfocarnos en la tarea en la que estamos inmersos. Si yo respiro 15 veces por minuto o más, pues me va a ser muy complicado poder concentrarme en la tarea que estoy ejerciendo, ya sea que esté estudiando o ya sea que esté trabajando en algún tipo de trabajo que requiera ese foco atencional totalmente al 100%, ¿no? Sin embargo, si bajamos la frecuencia respiratoria a 10-12 respiraciones por minuto o incluso a menos, pues nuestra capacidad de concentrarnos en lo que requiera nuestra atención va a ser mucho más eficiente. Pero antes de empezar a hablar de la parte más agradable o la parte más luminosa, pues vamos a tocar un poco la parte más oscura o la parte más incómoda de escuchar, que es qué es lo que genera la respiración bucal a nivel cognitivo, ¿no? Recordemos que respirar por la boca o hiperventilar pues genera vasoconstricción. La vasoconstricción es el estrechamiento de nuestros vasos sanguíneos. Es un mecanismo de defensa ya que lo que genera es que la sangre se mantenga a nivel de nuestros órganos vitales, ¿no?
Pero una vasoconstricción mantenida en el tiempo lo que genera es hipertensión, es decir, la presión arterial alta. Imaginemos que nuestro sistema vascular, es decir, todos nuestros vasos sanguíneos, son como una red de carreteras, ¿no? Cada una de esas carreteras tiene varios carriles. Cuando nuestros vasos sanguíneos se estrechan, metafóricamente podríamos decir que varios de esos carriles quedan inhabilitados. Por lo tanto, el flujo de tráfico pasa a verse reflejado como en forma de embudo. Ahí tenemos lo que sería un atasco de tráfico, ¿no? Y por lo tanto, partiendo de la base de que la sangre transporta el oxígeno a las distintas células del cuerpo, pues va a ser mucho más ineficiente ese transporte de oxígeno y de nutrientes a las partes donde se requiere que lleguen esos nutrientes para que funcionen de forma óptima. Y entre esas partes, obviamente, está nuestro cerebro. Y la hipertensión vendría a ser un sobreesfuerzo para transportar ese oxígeno a esas distintas partes de nuestro cuerpo debido a esa vasoconstricción que se mantiene en el tiempo. Es decir, el flujo de oxígeno lo que hace al final es ralentizarse y además de ralentizarse, pues genera una fricción en las paredes o en los músculos lisos de esos vasos sanguíneos, lo que puede generar también daños en los mismos. Pero hablando de nuestro cerebro, que es lo que nos interesa en este podcast, pues a través de varios estudios se ha demostrado que la hipertensión está muy ligada a problemas cognitivos, porque tiene sentido que cuando no llega todo el oxígeno que nuestro cerebro requiere, eso se vea reflejado en problemas que al final lo que están determinando es que ciertas partes del cerebro que están optimizadas para nuestro aprendizaje no funcionan como deberían funcionar porque no llega todo el combustible a nivel de oxígeno para que funcione. Y hay bastante investigación ya que evidencia que cuando existe ese déficit de oxígeno en nuestro cerebro, algo que aparece de forma muy recurrente es la enfermedad de Alzheimer. Entonces hay ahí una correlación importante, que no quiere decir que sea la única causa o el único pilar fundamental para que se dé esa enfermedad, pero al final todo suma y la respiración, pues como he dicho muchas veces, es algo que hacemos 24/7. Y es que recordemos que la hiperventilación estaba ligada a activar nuestro sistema de estrés, nuestro sistema simpático. Eso lo que quiere decir es que cuando hiperventilamos, pues generamos un estado de alerta en nuestro metabolismo que nos hace percibir peligro y amenazas donde muchas veces o en muchas ocasiones realmente no los hay. Simplemente nuestro cuerpo responde a lo que subcomunicamos a través de nuestra respiración. Y a nivel de nuestro cerebro lo que estamos activando, hiperventilando, es una estructura llamada amígdala, que es, digamos, en la que se ve reflejada la respuesta del miedo y de la ansiedad. Una amígdala sobreestimulada, pues lo que va a reflejar a nivel visible es a una persona miedosa y a una persona constantemente estresada y ansiosa por cualquier pequeño reto que se le presente en su entorno y en su día a día. Pero dicho esto, vamos un poco a lo interesante del tema, que es lo que ocurre cuando somos conscientes de nuestra respiración y la modulamos para alcanzar esa excelencia, ¿no? Y voy a empezar hablando de este tema, hablando de algo llamado estado de flujo, que es un concepto de la psicología acuñado por un psicólogo húngaro llamado Mihaly Csikszentmihalyi. Y el estado de flujo define esas situaciones en las que estamos completamente absortos y completamente concentrados en la actividad que estamos ejerciendo. Es decir, cuando estamos en estado de flujo, dejamos de percibir las distracciones que puedan haber en nuestro entorno y estamos 100% con nuestra atención puesta en lo que estamos haciendo. Normalmente, pues el estado de flujo se da cuando estamos ejerciendo alguna actividad que nos apasiona o que tiene que ver con algo que nos gusta, con algo que disfrutamos o con algo que para nosotros es importante. ¿Y por qué hablo del estado de flujo? Pues porque es un estado fácilmente alcanzable si aprendemos a modular nuestra respiración y en concreto nuestra frecuencia respiratoria, es decir, las respiraciones que hacemos durante un minuto. Esto siempre haciéndolo por la nariz, obviamente. Y para argumentar esto, pues os voy a hablar de un estudio que se hizo en la Universidad de Pavía, en Italia,
en el que un grupo de investigadores, dirigidos por el profesor de medicina Luciano Bernardi, midió la frecuencia respiratoria de 23 adultos mientras ejercían diferentes actividades. Y entre esas actividades pues estaba el repetir mantras del yoga o el repetir oraciones religiosas. Y lo que se observó en este estudio es que cuando esas personas alcanzaron ese estado de trance tan recurrente cuando se están ejerciendo ese tipo de actividades, como repetir mantras, pues su frecuencia respiratoria descendió considerablemente. De hecho, el promedio de la frecuencia respiratoria era de 5,5 respiraciones por minuto. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Pues que esas situaciones en las que estamos completamente enfocados o completamente absortos en lo que estamos haciendo van ligadas a una disminución de la frecuencia respiratoria o a una frecuencia respiratoria pues de menos de 10 respiraciones por minuto. Y esto se determinó a partir de observar la respiración simplemente cambiando el tipo de actividad en la persona estudiada, ¿no? O en el grupo de personas estudiadas. Pero claro, esto es algo bidireccional. Es decir, si conscientemente disminuimos nuestra frecuencia respiratoria, nos va a ser mucho más fácil concentrarnos en aquello que requiera nuestra atención. Si no, haced la prueba. Si estáis en un momento en el que tenéis que estudiar algo importante o tenéis que acabar un trabajo o acabar una presentación, tratar de hacer el experimento con vosotros mismos, bajar el ritmo al que respiráis de forma consciente. Incluso os diría que un par de minutos antes, 5 o 10 minutos antes, pues inhaléis en 5, exhaléis en 6 y hagáis una pausa de 1 segundo después de la exhalación. Con esto ya tendríamos 6 respiraciones por minuto. Y os vais a sentir mucho más ligeros a nivel cognitivo. Es decir, vais a eliminar mucha basura que tenéis metida ahí dentro y con ello pues os va a ser mucho más fácil asimilar la información que tengáis que asimilar. Y es que no es casualidad que en prácticas como la meditación uno de los anclajes más recurrentes sea prestar atención a cómo respiramos, prestar atención a nuestra respiración. Y es que un reflejo que se da cuando empezamos a prestar atención a la forma en la que respiramos es que automáticamente se ralentiza la misma, es decir, pausamos el ritmo en el que respiramos e incluso hacemos nuestra respiración más silenciosa. Y esto, a su vez, tiene sentido porque una respiración más lenta y más silenciosa pues activa nuestro sistema parasimpático, es decir, el sistema de relajación y de digestión. Y desde ese estado de relajación pues nos va a ser mucho más fácil concentrarnos en la tarea que estamos ejerciendo, porque estar relajado es sinónimo de sentirnos seguros. Cuando no detectamos amenazas en nuestro entorno, pues tiene mucha más lógica concentrarnos en aquello que estamos haciendo. Por otro lado, ese prestar atención a nuestra respiración durante la meditación pues nos sumerge en un estado de silencio y desde ese silencio pues podemos verlo todo con más perspectiva. Podemos ver qué es lo que nos genera fricción, que normalmente son nuestros miedos o nuestras preocupaciones, porque ese estado de quietud al cual nos hemos sometido, ese, digamos, pausar la vorágine y la velocidad de nuestro ritmo de vida, pues lo que consigue es que todo ese ruido mental que genera esa fricción y que nos corroe energéticamente hablando, se empequeñezca y desde ese silencio al final pues podemos ver nuestros problemas con una perspectiva mucho más realista. Nos daremos cuenta que la mayoría de las cosas que percibimos como problemas al final están en nuestra mente. E incluso aquellos problemas que no están en nuestra mente, a veces para encontrar esa solución se requiere someterse a uno mismo a un estado de quietud. Desde esa quietud uno tiene la perspectiva adecuada para verlo todo a vista panorámica. Pero para hablar de ese vínculo que existe entre la respiración nasal por un lado y el fortalecimiento de nuestras capacidades cognitivas por otro, pues me gustaría referirme a ello desde una perspectiva científica y de cómo ha sido evidenciado a través de distintos estudios.
como por ejemplo lo que se sugiere en un estudio realizado en 2018 y publicado en el Journal of Neuroscience, en el que se estudia la correlación existente entre la respiración nasal y el fortalecimiento de la memoria episódica, que es el proceso a través del cual consolidamos los recuerdos. Entonces, en este estudio, concretamente se trató y se observó la memoria olfativa, es decir, la memoria de distintos olores, que al final es un tipo de memoria episódica porque a través de los olores pues recordamos sucesos, experiencias o incluso nos acordamos de personas. A mucha gente le habrá pasado que huele algo en concreto que le transporta a su infancia o que le transporta a un momento muy concreto de su vida que generalmente hubiera sido muy difícil o tendría que haber hecho un trabajo mental muy intenso para llegar a acordarse de ese evento a través de forzar la memoria, ¿no? Sin embargo, huele ese aroma y automáticamente se transporta a ese momento de su vida. Entonces, al final, la memoria olfativa es una forma casi automática de transportarnos a momentos concretos de nuestra vida. Pues bien, los participantes de este estudio codificaron olores durante 30 minutos y luego pues este proceso siguió con una hora de consolidación, es decir, de tratar de retener esos olores en su memoria. Y durante esa hora de consolidación hubo un grupo al que le dijeron que respirara por la boca y hubo otro grupo al que le dijeron que respirara por la nariz. Pues bien, os podréis imaginar la resolución de este estudio, y es que aquellos que respiraron por la nariz pudieron recordar de forma significativa más olores que aquellos que respiraron por la boca. Entonces ahí vemos el primer reflejo de cómo la respiración nasal fortalece nuestras capacidades cognitivas, en este caso hablando de nuestra memoria. Otro estudio, también publicado en el Journal of Neuroscience, publicado en 2016, habla de la correlación entre la respiración nasal y el fortalecimiento de las capacidades de nuestro sistema límbico, de nuestro cerebro límbico. El cerebro límbico, al final, es aquel que se ocupa de toda la parte emocional, pero en él también tiene un peso relevante funciones cognitivas como la memoria y la cognición, nuestra capacidad de aprender. Los participantes se sometieron a una resonancia magnética funcional en una de las fases mientras respiraban por la boca y en otra de las fases mientras respiraban por la nariz. Y los investigadores pues estuvieron observando la actividad neuronal en distintas áreas del cerebro, del sistema límbico en este caso, como el hipocampo o la corteza piriforme, que al final son áreas involucradas en funciones como la gestión emocional, la memoria o el aprendizaje. Pues bien, los investigadores pudieron observar que la respiración nasal promovía una actividad neuronal en estas áreas mucho más intensa que la respiración bucal, con lo cual eso lo que nos dice es que respirar por la nariz literalmente nos hace más inteligentes, es decir, nos hace más capaces de retener aquella información que estudiamos, ya sea a partir de la lectura o a partir de un aprendizaje más visual. Nos hace más capaces de gestionar nuestras emociones, es decir, aumenta nuestra inteligencia emocional y por lo tanto dejamos de alguna manera de ser esclavos de las mismas y pasamos a ser auditores o pasamos a ser gestores de nuestras emociones, por así decirlo. Y es que al final las emociones, pues obviamente nos interesa poder exteriorizarlas, pero lo que no nos interesa es que las mismas tomen el timón de nuestra conducta. Y mejorando nuestra gestión emocional, pues vamos a ser capaces de observarlas y de ser auditores o de ser gestores de las mismas. Por lo tanto, ya no tendrán ese timón y por lo tanto seremos más capaces de tomar decisiones de forma racional a pesar de las mismas. En conclusión, nuestra respiración al final no solo es importante para un área específica de nuestro sistema nervioso, que podríamos pensar en este caso los pulmones, ¿no?, sino que la respiración es un todo. La respiración influye en cada pequeño o grande sistema que forma parte de nuestro cuerpo y el cerebro en este caso no es menos importante. Cómo respiramos y cómo pensamos son dos funciones que están estrechamente vinculadas.
Y tiene sentido pensarlo así. Si no, tratad por un momento de concentraros en algo mientras estáis hiperventilando. Tratad de hacer la prueba ahora mismo y veréis que es prácticamente imposible. Sin embargo, si uno aprende a modular su respiración, aprende a tener el timón de sus capacidades cognitivas, aprende a retener lo que está leyendo o lo que está aprendiendo a través de una forma más visual, ¿no? Entonces, bueno, el podcast de hoy es un poquito más científico que lo que venía compartiendo últimamente. Espero que os haya resultado útil. Si es así, pues dejarme vuestro comentario. Dejarme qué otros temas ligados a la respiración o no os gustaría que tocara en futuros podcasts. Y nos escuchamos en el próximo. Hasta la próxima. Un abrazo.